Muy buenas tardes, mi nombre es Jaime Rodríguez, estudiante de Derecho de la Universidad Bicentenaria de Aragua, hoy en la cátedra de Obligaciones 4. Traemos en esta ocasión la exposición sobre culpa de la víctima y extinción de las obligaciones. Digamos que la culpa de la víctima es el hecho que quien sufre un daño ha participado de alguna u otra forma en causar ese daño. Esto se ha venido estudiando de la época del derecho romano. Sin embargo, aquí en Venezuela, la culpa de la víctima solo nos lleva a la disminución de reparar el daño en la medida que la víctima haya contribuido con ese daño. Esto significa que si se demuestra que la víctima tuvo alguna culpa, solamente se disminuirá la indemnización a esta víctima. Ahora, ¿cuáles son las maneras de extinguir las obligaciones? Ya hemos visto en reiteradas ocasiones las maneras, pero ahora lo hacemos con un poquito más de explicación. Existen varias maneras de extinguir las obligaciones. Entre ellas encontramos el pago, la novación, la compensación, la confusión, mutuo disenso, la muerte, prescripción extintiva, concurso de dos causas lucrativas, pacto de no pedir y por imposibilidad de la prestación. ¿Qué es el pago? El pago consiste en el cumplimiento de la prestación plasmada en la obligación. ¿Cuáles son las características de este pago? Para extinguir las obligaciones. El pago es un modo voluntario de extinguir las obligaciones. Es un modo general de extinguir las obligaciones. Es un modo ixon iure de extinguir las obligaciones. ¿Qué significa ixon iure? Son aquellas obligaciones que se cumplen por sí mismas, o sea, no necesitan de que otra persona la solicite, sino que se da por cumplida la obligación. Ahora, ¿qué problema puede suscitar el pago? Los problemas que podemos suscitar en cuanto al pago son quién debe hacer el pago, a quién se le debe hacer el pago, dónde debe hacerse el pago, cuándo debe hacerse el pago y cómo debe hacerse ese pago. ¿Quién debe hacer el pago? Existen ciertas obligaciones en que el pago debe ser hecho exclusivamente por el deudor, salvo estas obligaciones, por la regla general, no solo el deudor puede pagar, sino que cualquier extraño puede pagar por él. Este tercer extraño puede pagar con el consentimiento del deudor, sin su consentimiento e incluso en contra de la voluntad del deudor, y los efectos en cada caso serán distintos. ¿Cómo paga? Con el consentimiento del deudor, es un mandatario suyo. Si paga sin consentimiento del deudor, este es un agente o un gestor de negocio que puede obtener el reembolso de lo pagado. Paga contra la voluntad del deudor. Este no tiene recurso alguno en contra del deudor, a menos que el acreedor le ceda sus acciones. ¿A quién debe hacerse el pago? Al acreedor, a su mandatario, o sea, es decir, al mandatario del acreedor, en el que en el momento de contraer la obligación fue indicado como acto para recibir el pago, y el pago hecho a cualquier otra persona que no sean las que acabo de nombrar sería nulo. ¿Dónde debe hacerse el pago? El pago debe hacerse en el acordado de las partes al momento de constituir las obligaciones. A falta de acuerdo, el pago debe hacerse en el domicilio del deudor, salvo que se trate de una obligación de entregar cosas, pues éstas se ejecutan donde ellas se encuentren o debieran encontrarse. ¿Cuándo debe hacerse el pago? La obligación debe pagarse en la fecha que hayan determinado las partes. Si este plazo fue fijado a favor del deudor, este mismo deudor puede renunciar a ello pagando antes. Si el acreedor se negase a recibir el pago del deudor, puede hacerlo en contra de su voluntad, mediante la consignación, o por depósito. ¿Cómo debe hacerse el pago? En términos generales, por la plena y exacta realización de la prestación debida. El pago debe consistir en la ejecución completa de la obligación.
La prestación debida debe realizarse completamente, a menos que el acreedor le diga que pueda cancelarlo por cuota. Otra manera que ya la nombramos fue la novación. ¿Qué es la novación? Es la sustitución de una obligación por otra, de modo que la primera queda extinguida. ¿Cuáles son los requisitos de la novación? La nueva obligación debe diferir de la antigua en algunos elementos. Hay un límite. El objeto de la obligación debe ser el mismo. Debe existir la voluntad de novar. La compensación es un modo de extinguir las obligaciones que tiene lugar cuando dos personas son deudores, la una de la otra, y en cuya virtud ambas deudas se extinguen. Esta compensación se clasifica en convencional y en judicial. ¿Cuál es la compensación convencional? Es aquella donde se acuerden libremente quiénes son acreedores y deudores el uno del otro. Se rige esta compensación en la voluntad de las partes. La judicial es aquella donde el juez puede realizar al dictar una sentencia cuando así lo haya solicitado una de las partes. Y los requisitos para que exista esta compensación: deben existir créditos entre las mismas personas, es decir, cada una de ellas debe ser al mismo tiempo acreedora y deudora de la otra. Las prestaciones de ambas obligaciones deben ser idénticas, salvo en lo que se refiere a la cantidad. Confusión. Es un modo de extinguir las obligaciones por reunir una misma persona la calidad de acreedor y deudor. Un ejemplo sería: si Ticio es deudor de Cayo y también es su heredero, resultaría absurdo que Ticio se fuese a cobrar a sí mismo. Por eso es la confusión. O sea, esa misma persona es acreedor y es deudor, no se va a cobrar a sí mismo. ¿Qué es el mutuo disenso? Otra manera de extinguir las obligaciones. Extingue las obligaciones consensuales por concebir ambas partes en ellas. Solo extingue las obligaciones consensuales. O sea, ¿cuáles son las obligaciones consensuales? Las que han sido contraídas por los contratos consensuales. Es un modo especial y voluntario ixon iure. Como ya explicamos, lo que ixon iure es que a sí misma se clasifica, o sea, se hacen a sí mismas, por ende. La muerte. La muerte es una manera de extinción de las obligaciones, pero aquí hay que hacer un paréntesis, ya que no en todas las obligaciones se extinguen con la muerte de alguno de los dos, ya sea el acreedor o el deudor, ya que los herederos pueden continuar con lo jurídico del decuyo. Es decir, que las deudas que tuviese el deudor, valga la redundancia, pueden seguir hacia el heredero, o lo que se le debe al acreedor, los heredores también pueden conseguirlo. Sin embargo, hay sus excepciones con la muerte. Por ejemplo, hay obligaciones que son realizadas expresamente por la cualidad que tenga para hacer algo, sobre todo en las obligaciones de hacer, las cualidades que tenga esa persona como deudor. Si esa persona fallece, se supone que la cualidad que él poseía, pues fallece con él, y esa obligación se extingue. ¿Cuál es la prescripción extintiva? La extinción es una obligación por el transcurso de un determinado periodo de tiempo sin que el acreedor haya exigido su cumplimiento. Generalmente ese tiempo transcurre a los 30 años. Concurso de dos causas lucrativas. Es un modo de extinguir las obligaciones de dar una cosa cierta y determinada, proveniente de un título lucrativo, y que tiene lugar cuando dicha cosa pasa a ser propiedad del acreedor por otro modo lucrativo, o sea, gratuito, gratis. ¿Cuáles son los requisitos? Debe tratarse de una obligación de dar especies. Debe ser adquirida a título gratuito. Y la adquisición debe haberse verificado de igualmente gratuito. Por ejemplo, la obligación surgida de un legado que ordena a un heredero o al heredero entregar a cierta persona una joya determinada. Se extingue si resulta que esa persona le llegó esa joya por vía de un regalo en vida. O sea, ya la tenía, pues ya era dueño de esa prenda. Pacto de no pedir. Hay un pacto de no pedir cuando el acreedor remite
la deuda al deudor sin emplear la fórmula de acetilatio, lo cual es una forma solemne de preguntar. ¿Qué es una forma de acetilatio? Es una forma de aceptación, y cuando es donde se le pregunta al acreedor si ha recibido todo lo que se le había prometido en dicha obligación. Por imposibilidad de la prestación, este modo de extinguir opera dos situaciones. Si la cosa objeto de la obligación es un cuerpo cierto y perece por caso fortuito, a menos que el deudor esté constituido en mora, queda liberada la obligación. Y si el deudor, por causa no imputable a él, se encuentra en absoluta imposibilidad de ejecutar dicha prestación. Muchas gracias.